queridos profesores, queridas autoridades, padres de familia, amigos todos. Me llamo Juan Chan, y junto con mi esposa Pilar Wong, Juan Chipili, tenemos el honroso encargo de representarnos ante las autoridades del Colegio y Comunidad como presidentes de COPAFA en el presente periodo. Responsabilidad que aceptamos con mucha humildad y agradecidos a las familias que nos acompañan en la COPAFA, a todos los que trabajan arduamente en sus comités de grado y a todos ustedes que sin cargo alguno aportan su tiempo y dedicación en bien de nuestros hijos y de nuestro querido colegio. Gracias muy sinceras a todos ustedes. Somos ambos, mi esposo y yo, compañeros de carpeta, exalumnos de la 12ª promoción de este colegio, Fanny Matilde Sirión. Tenemos 3 hijos, el mayor Felipe acaba de terminar el año pasado e inicia sus estudios en la Universidad de Lima el próximo mes. El segundo de nuestros hijos, Pablo, está en cuarto de media, y la última, Teresita, más conocida como nuestra pequeña Chiqui, que está en quinto grado de primaria. Este 2012, como saben, nuestro querido colegio celebra sus bodas de oro, por lo que tendremos numerosas actividades conmemorativas durante todo el año. Pero vale la pena quizás detenernos un poquito qué es lo que realmente celebramos. Los frutos de nuestro colegio, de nuestro querido Juan 23 a lo largo del tiempo son muy valiosos e innumerables. Tenemos muchísimos exalumnos que son profesionales exitosos, tenemos economistas trabajando en el Fondo Monetario Internacional, gerentes internacionales y regionales de Microsoft Latinoamérica, o de bancos tan grandes como el Citibank, asesores ministeriales, profesores de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. Tenemos artistas de renombre internacional como la diseñadora Sumi Pujón o el escultor Marcelo Wong, cuyas obras se exponen en galerías y pasarelas internacionales. El rendimiento de nuestros muchachos en las universidades hace que el colegio sea considerado como excelencia académica y les permite el ingreso directo a las universidades más prestigiosas para aquellos que están en el tercio superior de su promoción, honor concedido solo a los colegios con más alto rendimiento académico del país. Nuestros alumnos, los que están estudiando actualmente, no se quedan atrás. Campeones nacionales de robótica el año 2009 y 2011 viajan a representar al Perú en Corea y Abu Dhabi, respectivamente los campeonatos mundiales. El año pasado, una pequeña de primaria resultó la ganadora nacional del concurso de pintura auspiciado por Panasonic, viajando a París como representante de Perú. Igualmente, en 2010, muchachos de cuarto de secundaria ganaron el concurso nacional de Panasonic de videos y viajaron a México representando al Perú. Los muchachos de la banda, que sin necesidad de tomar examen alguno, son incorporados de manera automática a la Banda Sinfónica Escolar Nacional, debido a su formación musical y habilidad interpretativa. Nuestros chicos de banda, a diferencia de los otros colegios, no tienen que tomar ningún examen para pertenecer a esta banda nacional, ya que nuestros muchachos, a diferencia de los de los otros colegios, leen música con muchísima habilidad. Destacamos en casi todos los deportes. Tenemos campeones nacionales e internacionales en natación, tenis de mesa, tenis de campo, wushu, gimnasia y 1000 perdones por todos aquellos que olvido mencionar. Sin embargo, aún con estos antecedentes, ¿qué es lo que realmente celebramos en estos 50 años? Déjenme compartir con ustedes en los próximos minutos lo que significa para mí nuestro Juan 23, a pesar de que será muy difícil para mí hablar de 50 años en solo ese tiempo. Ocurrió durante mi último año de estudios en la universidad. Eran los inicios de los años 90 y vivíamos toda la violencia terrorista en el día a día. Una fría mañana de invierno, me encontraba trabajando en un centro de salud ubicado en una comunidad urbana marginal muy pobre en las afueras de la ciudad, cuando de pronto una mujer que aparentaba mayor edad de la que realmente tenía entró al centro médico y con lágrimas en los ojos solicitó que un médico la acompañara a su casa porque su pequeña hija de 6 años había fallecido durante la noche. Nos tomó cerca de 40 minutos llegar a su humilde hogar, caminando paso a paso y trepando por la ladera del cerro con dificultad debido a la fría neblina matinal. Hablando con la afligida madre durante el trayecto, me fui dando cuenta que la pequeña probablemente había muerto de tuberculosis. Me contó que hacía más de 6 meses la salud de su pequeña se venía deteriorando, de cómo esa tos que inicialmente pensaron que era una simple gripe, finalmente le desgarraba los pulmones y no le dejaba respirar. Me contó de sus frustraciones, del dolor y temor que le causaba dejar a sus hijos solos durante todo el día, mientras que ella y su esposo bajaban a la Gran Lima para vender golosinas, para que con lo poco ganado trataran de mitigar el hambre del día de sus pequeños hijos. Me contó que sus días comenzaban muy temprano en la madrugada y terminaban tarde por la noche, y que a esa hora el hospital ya ni siquiera los recibía, porque cuando iban en busca de ayuda decía que solo atendían emergencias.
día que dejaban de trabajar para llevar a esta pequeña al hospital, significa que era un día en que toda la familia no iba a comer. Era imposible oírla sin sentir su pena y su dolor por encima de sus lágrimas. Era imposible oírla sin sentir la frustración que le causaba su impotencia y la situación de injusticia social. Me contó de cómo añoraba con nostalgia y ternura aquellos días lejanos ya en que su única preocupación era tener la comida lista para cuando regresara su esposo de trabajar en los campos, y de cómo reían al ver a sus hijos correteando las gallinas. Recordaba a sus queridos hijos jugando libres en el río y aquellas interminables noches familiares reunidos alrededor de la cocina de leña, hasta que un día, empujados por la violencia terrorista, tuvieron que dejar su hogar y sus tierras para venir a la capital, tratando de sobrevivir a una cultura completamente diferente a ellos, hostil y hasta agresiva. Me habló de sus sueños, un sueño de un futuro mejor para sus hijos, que no importaba el sacrificio que ella y su esposo tuvieran que hacer para que sus queridos hijos nunca más volvieran a ver morir a ningún ser humano asesinado brutalmente y a sangre fría frente a sus jóvenes ojos. Finalmente llegamos a la casa. Era un pequeño cuarto de paredes de esteras, piso de tierra y por techo unas bolsas plásticas amarradas entre sí para protegerlos del frío y la lluvia. Entramos en silencio, casi con ternura, como temiendo despertar a alguien. Dentro de la casa, varios pequeños lloraban, y uno de ellos, que debía tener alrededor de unos 4 años, abrazándose a mi pierna con las lágrimas rodándole por las mejillas, me preguntó si su hermanita volvería a jugar con él. En medio del cuarto, encima de una mesa hecha con unas rústicas tablas de madera recogidas de algún basural, amorosamente cubiertas con una manta, descansaba el cuerpo de una pequeña niña de 6 años como si durmiera. China, año 1934, territorio de la diócesis de Huizhou. Tierra de guerra sin fin. Grupos guerrilleros se enfrentan en guerra civil a los soldados del gobierno. Los campesinos y la gente de los pueblos, víctimas inocentes del conflicto, sufren todo tipo de agresiones, vejámenes e injusticias. Pero en medio de toda la brutalidad y la violencia, un joven de 23 años vive en medio de los que sufren, les da esperanzas, los conforta, los atiende, los ayuda y los defiende. Es buscado por quienes solo traen dolor y desgracias, pero se esconde y escapa. Su nombre, Fray Horacio Ferruccio Seola. 2 años antes había consagrado su vida a Dios en la orden de los franciscanos de Trento. Pronto cesará la guerra civil, pues un nuevo enemigo, el Japón, estaba invadiendo China y ocupándola. Los heridos y enfermos que huyen de los invasores se cuentan por miles. El padre Horacio Ferruccio funda una posta médica para dar alivio a los que escapan de la violencia irracional de la guerra. Él y otros sacerdotes franciscanos son los primeros médicos, enfermeros, consejeros y evangelizadores en ayudar a las personas que huyen de los invasores. Pronto, su obra humanitaria es reconocida por todos, convirtiéndose en un pequeño hospital. Todos respetan el pequeño hospital y su iglesia. Todos, la gente, los soldados japoneses, los soldados chinos, los escondidos de la noche, acuden a él que a todos atiende. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Japón y su retiro de China. Pero el terror de la violencia y la barbarie continuaba. Reinaba la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas. Es ordenado obispo de la diócesis de Huizhou el 3 de octubre de 1948. Tenía por entonces 37 años y era el obispo más joven del mundo católico. Al año siguiente, Mao Zedong toma el poder de China e inicia la persecución de todos los religiosos y extranjeros, iniciándose así un nuevo calvario de persecuciones y hostilidades. Monseñor Ferruccio estará primero bajo custodia, sufrirá cárcel, torturas, y muchas veces es visitado por la policía, siendo llevado a la comisaría para ser objeto de largos interrogatorios, buscando desprestigiarlo delante de la gente que le quería y confiaba en él. Como testigo de los años de martirio y sufrimiento físico y mental a los que se vio sometido para quebrantar su fe, nos queda el lema que él escogió para su escudo de obispo: per crucem ad lucem, a la luz a través de la cruz, el sufrimiento y hasta la muerte, si es por Cristo. Y así fue. En 1951, nuestro fray Horacio Ferruccio fue sometido a juicio popular y es condenado a muerte. Sin embargo, la pena será conmutada en expulsión de por vida de China y el 27 de diciembre de 1952 es escoltado por los soldados del gobierno
hasta el puente de Long, que está en la frontera con Hong Kong. Va camino hacia la libertad, pero sus pensamientos y afectos quedaban para siempre con su querida comunidad de China. En 1955 es enviado por la Santa Sede a Perú para colaborar con la evangelización de la comunidad china en el Perú. El resto de la historia, ya ustedes la conocen tan bien como yo. Monseñor Horacio Carlucho tuvo el sueño de construir un colegio que sirva de integración de dos culturas, de acoger a los hijos de los inmigrantes chinos en el Perú y que sirviera de puente para construir un mundo mejor. Lo único que tenía este sacerdote, de origen italiano, era el firme deseo y posteriormente la ayuda generosa y completamente desinteresada de la comunidad china del Perú, los bienhechores de nuestro colegio. Todos ellos brindaron su apoyo de manera incondicional y anónima, sin esperar ningún reconocimiento a cambio. El Papa Bueno, Juan XXIII, lo llama para ser su asesor sobre la situación de la Iglesia en China durante el Concilio Vaticano II, y Monseñor le confía su deseo de fundar un colegio católico de y para la colonia china en el Perú. El Papa le alienta en su decisión, bendice su obra y despide al Monseñor con una frase que es casi como un testamento: regresa al Perú, trabaja en el nombre de Dios y en el mío, y todo será un suceso. Y así comenzamos, primero en una casita alquilada y luego ya en nuestra sede actual.